Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta ocasión estudiaremos el libro de Daniel. El Señor es mi juez. Libro de Daniel, capítulo 1. Entonces desde hoy vamos a empezar a analizar y ver este interesante libro de Daniel. Tiene un mensaje muy importante en sus primeros 6 capítulos, específicamente sobre cómo tiene que vivir una persona delante de Dios, ¿no? Cómo tiene que ser su corazón. Y también es la prueba para nosotros para analizar nuestro corazón, ¿no? Delante del Padre. A medida que pasa el tiempo, se tiene que notar si estamos aprendiendo o no. Si pasan los años, pasan los días o meses nada más y no hay resultados, no hay progreso, entonces algo no está funcionando bien. Algo no estamos captando, ¿no? Entonces uno tiene que empezar a pensar y a preocuparse en ese punto desde su corazón. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no puedo captar el mensaje de Dios? Y cada libro de la Biblia nos quiere enseñar. Por más que ya pasó el Apocalipsis, vimos muchas cosas y ahora estamos entrando en Daniel, nuevamente también nos quiere enseñar nuestra posición. Porque todos los libros de la Biblia al final se enfocan a un mismo mensaje, que es la restauración de su pueblo. También el pecado que hizo que nos apartásemos de la verdad de la palabra. Todo se trata de ese punto. Bueno, entonces vamos a ver el versículo 1, ¿no? Capítulo 1, versículo 1. Dice: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Empezó a rodearnos la ciudad. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Bueno, hasta ahí la primera parte que le podemos llamar el tiempo del cautiverio. Y para entender esto, sí o sí tenemos que hablar un poco de de los acontecimientos que estaban antes. Ya desde tiempos atrás estaban los profetas que venían anunciándole al pueblo acerca de su pecado, acerca de su falta de fe. Pero como la gente siempre no capta, no cree o le parece que es cosa común, dejaba pasar. Ya en tiempo del profeta Isaías se había advertido de que iba a haber una invasión, de que iba a haber una conquista de Babilonia por parte para el pueblo de Israel, ¿no? Para el pueblo de Judá, en este caso. Por eso quiero ver un texto que está en Isaías, capítulo 39, cuando vinieron unos mensajeros de Babilonia, muchos años antes acá de Daniel, de Jeremías, vinieron unos mensajeros supuestamente a desearle buena salud al rey Ezequías de ese tiempo, ¿no? Vinieron a ver cómo se encontraba. Y fíjense lo que ocurrió ahí. Esto es muchos años antes de la invasión. Isaías 39. En el versículo 1 vamos a leer. Ezequías recibe a los enviados de Babilonia, dice. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Este rey Ezequías, para saber un poco de él, fue el rey que recibió la amenaza del rey Kelodormer, el rey que invadió las 10
tribus del norte y los llevó cautivos y arrasó con todo el territorio de Israel. Entonces también él pensaba, como arrasé con Israel, ahora voy contra Judá. Ya para este tiempo ya las 10 tribus ya estaban ya cautivas, ya estaban presas ya. Estaban viviendo en exilio. Entonces vino con un gran ejército también contra Judá. Según la Biblia, 185,000 soldados trajo para destruir a Judá, Jerusalén. Pero en este tiempo este rey confió en la promesa de Dios, de que Dios iba a proteger a Judá, porque ellos seguían sirviendo al Dios de Israel, seguían haciendo las cosas establecidas en la ley. Entonces, ¿qué ocurrió ese día? Un ángel vino y mató a toditos los soldados de este rey y al final fueron librados. Pero pasando el tiempo, este rey también, su corazón como que se enalteció, se enorgulleció y se sintió ya así como con un pensamiento de que soy especial, así se puede decir. Soy un rey especial, soy alguien especial. Entonces llegaron de Babilonia, él estuvo enfermo, estuvo muy enfermo, Dios le concedió traer 15 años de vida, él le pidió que quería vivir más y le concedió traer 15 años de vida. Entonces se enteraron los de Babilonia que estaba enfermo y enviaron cartas para desearle que se recupere y vinieron algunos mensajeros. ¿Y qué hizo él? Y eso es lo que dice el versículo 2. Y se regocijó con ellos, estuvo muy feliz. Esta gente de Babilonia vino a observar cómo está Judá, vino a investigar. Y él se regocijó con ellos, Ezequías, y les mostró la casa de su tesoro, plata, oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa, en todos sus dominios, que Ezequías no le mostrase. Hoy sacapaité supercuera las ore comía. O sea que pureaban, ¿no? Miren los tesoros, miren, esto fue hecho por el rey Salomón, uno de los mejores reyes. Esto es, qué interesante, anota. Próximo país a invadir, Judá. Entonces él no sabía, él pensaba que estaba en son de amistad. Pero ese es el corazón que estaba ya creído, ¿no? Ya se sentía especial. Entonces, versículo 3. El profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, y atiendan bien lo que le dijo, muchos años antes de que Babilonia invada Judá. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido de mí, de Babilonia. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra del Señor de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice el Señor, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Ya se le amenazó así a este rey. Tus hijos, tus descendientes, van a ir cautivos a Babilonia y van a ser allí eunucos, servidores del rey. Hay diferentes comentarios que el eunuco, algunos dicen que el que es castrado, ¿no? Para servir en los harén, donde están las reinas de los príncipes, y otros dicen que es simplemente el título de un funcionario. Bueno, eso ya se le había advertido entonces a este rey muchos años antes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya el pueblo tenía que estar preparado, ya se avisó lo que va a ocurrir, ya tenía que estar cambiando sus corazones. ¿Pero será que ha cambiado? No creo. Entonces quiero ver otro texto, Segunda de Reyes, capítulo 24. Segunda de Reyes, capítulo 24. Segunda de Reyes, capítulo 24. En su tiempo, versículo 1, subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero el Señor envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que destruyesen conforme a la palabra
del Señor que había hablado por su siervo los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato del Señor, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo por la sangre inocente que se derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. El Señor, por tanto, no quiso perdonar. ¿Se dan cuenta que todo lo que está ocurriendo, las tragedias, las invasiones, las conquistas, fue por haber abandonado a Dios? Y ya anteriormente se le había avisado, se le había advertido al pueblo, pero el pueblo no escuchaba, y no escuchaba, y no escuchó. Jeremías capítulo 25, continuando, ¿no? Continuando este punto, Jeremías capítulo 25. Uno de los profetas que demasiado les habló sobre estas cosas. Y lo que más le molestaba a los reyes, a los príncipes en la época que Jeremías les avisaba, es que Jeremías les decía, tienen que entregarse ya, tienen que rendirse, tienen que ser esclavos de Nabucodonosor. Y Dios los va a perdonar. Y ellos no aceptaban eso. Jamás seremos esclavos de nadie. Jamás vamos a ser esclavos de nadie. Entonces, su orgullo hizo que al final cayesen destruidos. El orgullo muchas veces lo que va a hacer es destruirte. Nada más. Bueno, miren lo que dice acá. Jeremías 25:1. Y atiendan bien. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá, en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año 1 de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Aquí comenzaba su reino de Nabucodonosor. La cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá, a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra del Señor. Y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Hace 23 años que les vengo avisando, que les vengo diciendo, así va a ocurrir, así va a ocurrir. No quisieron escuchar. Duro pende el corazón, está diciendo acá. Y envió el Señor a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándole desde temprano y sin cesar. Pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio el Señor, a vosotros y a vuestros padres, para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles, adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no haré mal. Siempre le avisó, dejen de estar adorando dioses, de estar adorando paganismo, de estar yendo en pos de creencias que me irritan, que me enojan. A nivel peyapou mía, así le decía. No hagan estas cosas que me molestan. Les avisaba y les avisaba. Pero no me habéis oído, dice el Señor, para provocarme a ira con obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré todas las tribus del norte, dice el Señor, y Nabucodonosor, rey de Babilonia, miren lo que dice ahí, mi siervo. Ya Dios le está llamando a Nabucodonosor su siervo, su servidor. Quiere decir que los hombres que parecen malos y muchas veces nos dañan y nos hacen algún perjuicio, tal vez están siendo usados por Dios para advertirme algo. No, Satanás te castigará por haberme ofendido, yo soy hijo de Dios, vas a ver, vas a ver. Nosotros así queremos amenazar a las personas, ¿no? No, tal vez está siendo un instrumento esa persona, aunque no tiene creencias, no cree en nada, adora ídolos, es pagano, pero venga aquí mi siervo Nabucodonosor. Así le llama a Dios. No le llama más mi siervo al rey de Judá. Al rey de Babilonia le llamó mi siervo, mi servidor, mi instrumento para castigar a los rebeldes. Así que Dios puede usar cualquier hombre para hacerle entender a los que se hacen llamar sus hijos que están andando mal, para enjuiciarles, ¿no? Sí dice la Biblia. Bueno, seguimos. Babilonia, mi siervo, y traeré contra esta tierra y contra sus moradores
y contra estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Va a venir la tragedia. Eso es para entender un poco, de arranque, ¿no? Todo lo que aconteció, lo que ocurrió, para que venga ahora la cautividad. Jerusalén quedó como una ciudad abandonada, solamente había ladrones, bandidos, toda la gloria, toda la honra desapareció. Hermano, uno no tiene que confiar en su religiosidad. Aunque mucho tiempo tal vez algunos ya tienen la Biblia, conocen la palabra, y de repente viene un pensamiento de que yo estoy ya bien preparado. Yo ya estoy en la cumbre de mis conocimientos, no sé si así le ha llegado. Ya estoy en lo máximo de mi entendimiento bíblico. Pero nuestro corazón hace rato que se apartó de Dios, según la Escritura. Porque recuerden, el problema en ese tiempo era que ellos creían que estaban con Dios. Y Jeremías le decía, no están. Ustedes son rebeldes contra Dios. Entonces Jeremías es el malo. Jeremías la ñañá. Ellos tenían el templo, tenían sacerdote, hacían sacrificios, celebraban las fiestas, pero Dios dijo que no estaban más con ellos. ¿Por qué? Estaban llevando doble vida. Judá estaba llevando doble vida. De apariencia hacia Dios, pero en el corazón ya estaban adorando otras cosas. Y Dios sabía eso. Dios sabía. Bueno, esto es lo que ocurrió en esos primeros tiempos. Ahora, tres incursiones hizo Nabucodonosor. Jerusalén había caído en las manos de Babilonia, dice, en el año 605 antes del Mesías. Fueron tomados Daniel y sus amigos. Fue la primera deportación. Llegó el ejército y se le lleva a Daniel y sus amigos. Daniel era de la clase real, no era de la familia real, descendiente de los reyes. En el año 597 antes del Mesías, Joacín y los nobles y los artesanos fueron tomados porque se rebelaron contra Nabucodonosor, no quisieron más pagar los impuestos, entonces hubo otra segunda deportación y ahí fueron llevados Joacín y todos los nobles de Jerusalén. En ese momento el rey Nabucodonosor le puso a el tío de Joacín, que se llama Matanías, le cambió por Sedequías el nombre, le puso como rey y lo obligó a pagar tributo. Pero nuevamente influenciado por sus jóvenes nobles, dejó de pagar tributo, quiso aliarse con Egipto y hubo una tercera y desastrosa deportación, ya para destruir toda la ciudad y acabar con todo, destruir el templo, y que fue en el año 586 antes del Mesías, deportación general. Y en el 582 antes del Mesías a todos los que podían encontrar. Ahí se les llevó a todos. Entonces, entre el 605 al 582, ¿cuántos años aproximadamente pasaron? Como 20 años. Hagan un cálculo así, 20 años. 20 años estuvo entonces Nabucodonosor hinchando, molestando, así se puede decir, ¿no? Y Jeremías dijo que 23 años le he estado anunciando sobre la palabra de Dios. Entonces, en todo ese tiempo, Dios quiso hablarle de lo que iba a ocurrir al final. Y al final, el pueblo, según la Biblia, no tuvo más remedio, dice, según el libro de Reyes, ¿no? Reyes o Crónica, ya no hubo remedio. Dice, ya les avisé, no hubo remedio. Eso para tener en cuenta, ¿no? Estas deportaciones. También, en la segunda deportación fue llevado el profeta Ezequiel, en el año 597. La primera Daniel y en la última ya todos en general. Fue donde el rey Sedequías se le quitó los ojos y se le mató a sus hijos. Algunos dicen que Daniel intervenía, ya que él estaba mucho tiempo ahí, estaba en la corte del rey. Él intervenía para que Nabucodonosor no destruya Jerusalén. Mucho tiempo estuvo interviniendo por Jerusalén. Son comentarios. Vamos a hablar de Judá. Judá, a ver. La nación judía que se desarrolló de Abraham, Isaac y Jacob se organizó alrededor de 13 tribus. Los hijos de José llegaron a ser tribus. Estas tribus se unieron bajo Saúl, David y Salomón. En ese tiempo estuvieron como una tribu completa. La monarquía unida, pero se dividieron debido al pecado de Salomón. Véase Primera de Reyes 11, ¿no? Y la arrogancia de Roboam. Véase Segunda de Reyes 12.
en el 922, antes del Mesías. Las tribus del norte, bajo Jeroboam I, llegaron a ser Israel. A las tribus del norte se le llamó Israel, las tribus del sur quedaron como Judá. Israel. Y las tribus del sur, Benjamín, Judá y la mayoría de los levitas, llegaron a ser Judá. Esta es una referencia para tener en cuenta qué había ocurrido. Para este tiempo, las tribus del norte ya habían sido cautivas y llevadas y separadas. ¿Por qué causa ocurrió esto? Los reyes pecaron, Salomón pecó, Roboam era rebelde, el Jeroboam I también no quiso más pagar tributos y bueno, vino la cautividad. Referencia, ¿no? ¿Está bien? Para entender un poco sobre este punto. Bueno, ahora volvamos a Daniel. Continuaremos con Daniel. Volvamos a Daniel. Nos quedamos en el versículo 3, ¿no? 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel y del linaje real y de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese defecto alguno, y de buen parecer, y aptos para toda sabiduría, y sabios en ciencia, y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Y que se les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Entonces se le pidió al encargado de los eunucos, tráeme de entre los hijos de Israel, entre los hijos de los extranjeros, personas con capacidad, para que sean mis nobles. Y esto es algo muy importante, porque no solamente van a estar ahí como esclavos y al servicio de Nabucodonosor, sino van a hacer un papel importante para la voluntad de Dios, estos jóvenes. Así que el rey esté queriendo hombres preparados, hombres capacitados, no podemos decir que es un capricho de un hombre guiado por Satanás. O podemos decir así, no, Nabucodonosor es guiado por Satanás, diabólico, va a usar a nuestros jóvenes, oh Señor, ayuda, implora. No. Recuerden, ¿qué leímos? ¿Quién era Nabucodonosor? Siervo de Dios. Entonces, parece un rey que está gobernando, parece un rey que está mandando, pero realmente, ¿quién le está controlando a ese rey? El Todopoderoso. Él está ahí siendo un instrumento. Entonces, es muy importante que si alguien logra captar eso, si alguien logra entender eso, va a darse cuenta que el momento que está viviendo es también para la gloria de Dios. Aunque Jerusalén fue destruida, aunque el templo fue destruido, aunque ya no hay parece esperanza, pero la persona que ha logrado tener la fe y tiene un conocimiento pleno de la Torah, sabe que la Torah dice que si en cualquier lugar que estés por ser llevado cautivo, te arrepientes, vuelve tu corazón a Dios, yo te restauraré, dice. Y te fortaleceré y allí te haré grande. Así está escrito en la Torah. Entonces, pero los que ya se desesperan, no, ya no hay más esperanza, ya no vamos, ya se mueren ahí. Entonces ahí sí son instrumentos, son esclavos, son utilizados, son asimilados. Eso es lo que ocurre. Ahora llegan estos jóvenes y van a ser utilizados por el rey, pero vamos a ver que hasta esto Dios va a usar para revelarnos su voluntad. Bueno, acá dice jóvenes con entendimiento. Ahora, esto es también lo que encontré. Dice ahí, jefe de los eunucos. Y hace suponer entonces de que estos muchachos se les hizo eunuco, ¿no? Así algunos comentan. No estoy tan convencido ni seguro de que haya sido así, pero puede ser, porque vimos en la profecía de Isaías que le decía que tus hijos, tus descendientes serán hechos eunucos. Pero en algunas interpretaciones que vi de lo que significa eunuco, no siempre quería decir, aunque generalmente eunuco era el que estaba castrado, pero muchas veces también eunuco era el que estaba al servicio del rey. Era como alguien que ha decidido renunciar a su vida, ha decidido renunciar a sus placeres, deseos, casamiento, todo, y ha decidido servir netamente al rey. También se le llamaba como tipo eunuco, ¿no? ¿Me entienden ese punto? Entonces, pues no podemos estar seguros de que no, todos fueron ellos castrados, ¿no? Así. Entonces, ¿qué significaba eunuco? Castrado, o consejeros o administradores. Se les llamaba eunuco. Bueno, idóneos. ¿Qué quiere decir idóneo? Tiene que tener la capacidad de
solucionar problemas, de cuando el rey está diciendo algo, responderle de acuerdo a lo que el rey cree que le va a convenir. Esa capacidad tiene que tener. También educado, tiene que ser respetuoso, tiene que ser de buen parecer, también de buena presencia, sin ninguna mancha. Sabios, tiene que saber pensar, responder, explicar, todas estas cosas, tiene que tener toda esta capacidad, ¿no? Y buen entendimiento también quiere decir que rápido capta las cosas. Entonces, ¿ustedes creen que cualquier joven podía ir a este tipo de lugar, a la presencia del rey? ¿Cualquier joven podía estar ahí? ¿Creen que así podía ser o no? ¿Verdad que no? Entonces uno puede pensar, como les dije al principio, sí, pero si va a ser para servir a un rey pagano, prefiero ir a ser esclavo nomás en el mundo. Así puede pensar, ¿no? Es como que uno diría, si yo voy a trabajar para un mundano, prefiero ser nomás no sé, un tabuillo, así, ¿no? ¿Sí o no? Porque ¿cómo voy a andar trabajando para un mundano? Porque el rey es mundano, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos ahora este ejemplo. ¿Dónde estamos viviendo? Estamos viviendo en el mundo. Hay muchos jóvenes acá. ¿Acaso un día no podían ustedes trabajar ante autoridades importantes, ante intendentes o gobernadores o ministros? ¿Y qué dirían? No, es un mundano mi jefe, yo no puedo... Así podrían decir. Entonces Dios nos está mostrando acá cómo enfrentarnos ante una sociedad incrédula. Cómo poder pasar la barrera de esa gente que no cree en Dios a través de servirles, a través de hacerles servicios. Dios nos está enseñando eso. A través de someternos a ello, cómo demostrar el poder de nuestro Dios. ¿Están entendiendo, no? Entonces, si yo quiero ser una persona que resplandezco en medio de autoridades incrédulas, en medio de poderes que niegan al Dios verdadero, tengo que tener estas características, pero preparado por mi Dios. Y si estos jóvenes fueron escogidos para estar en la presencia del rey, quiere decir que ellos ya habían sido preparados por Dios. Se habían preparado. Ellos tenían más o menos 17, 18 años. 17, 18 años. Jóvenes eran todavía. Quiere decir que en su vida ellos se prepararon. Los hijos de los judíos de los 8 años aprenden a escuchar. De los 8 años ellos están escuchando. A partir de los 13, 14 ya aprenden a preguntar y a responder. Así es, porque ¿por qué tal cosa? Ya tienen que responder ya y preguntar también. Si un joven de 13, 14 años, hebreo, se le habla mucho, ¿qué tienes que decir? Y no sé nada. Está mal ese, ¿no? Este nació defectuoso. Así se dice. Si no puede responder, si después de tanto haber escuchado, de tanto haber captado la enseñanza de Dios, no sabe qué decir, está callado, quiere decir que está con problemas o espirituales o mentales, ¿no? ¿Entienden lo que estamos hablando, no? Entonces imagínense en nuestro caso. Si nosotros estamos escuchando, muchas veces, tiene que pasar el tiempo, después ya nosotros tenemos que responder, preguntar, abrir, ya ser idóneos, ya explicar y después enseñar. Eso tiene que ser la prueba de que estamos siendo capacitados. Entonces yo no le puedo explicar a nadie nada de lo que estoy aprendiendo. ¿Y qué están aprendiendo allá? Y de Dios. ¿Y qué más? Y Israel. Y Judá. Y muchas cosas. Nosotros aprendemos muchas cosas interesantes. ¿Qué forma de explicar eso, no? Quiere decir que hay problemas. Bueno, este tipo de jóvenes jamás estarían en la corte del rey. No saben prestar atención. No saben quedarse quietos. Eso es una de las cosas, una de las cualidades. Atender, quedarse quieto. Si nosotros no podemos ser así, ya se nota, no estoy preparado. Nuestra costumbre, ¿no? Paraguayismo, ¿no? ¿Cuál es la costumbre del paraguayito? Siempre quiere levantarse, ¿no? Quiere irse al baño, quiere tomar agua, quiere salir ahí, quiere salir allá. ¿Por qué es así? Porque su mente está totalmente en otra parte. No puede concentrarse. Bueno, este tipo de personas no son idóneos, no son entendidos y no son sabios. Por eso no pueden avanzar a otro nivel. Entonces las personas que en el colegio, en la escuela, en donde sea, en la universidad, pueden prestar atención. Pueden escuchar lo que se está diciendo. Las explicaciones siempre van a avanzar más.
Entonces eso es lo que nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que capacitarnos. Por eso Dios nos dejó la Torá, las enseñanzas. Y también tenemos ejemplos de eso en la Biblia. ¿Me entienden? Bueno, ahora tenemos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, quiero leer Josué capítulo 1. Fíjense lo que dice ahí. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Estos jóvenes fueron jóvenes instruidos por la Escritura, y es por eso que la Escritura nos menciona ese punto. Josué capítulo 1, versículo 7. Eso es lo que le está diciendo Dios a Josué. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartarás de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas, ¿qué dice ahí? Prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces eso se le está diciendo a Josué. No te apartes. Todo lo que vos haces, todos tus planes, vas a avanzar. No te apartes de mi ley y de mis estatutos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te va a salir bien cuando podés hacer las cosas que Dios te enseñó y te estableció. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Una pregunta, ¿Daniel y sus amigos ya conocían esta escritura o en sus tiempos todavía no había esto? ¿Ya conocían o no? Imagínense irse a Babilonia de cautivo con esta promesa. ¿Sí o no? Una buena forma de ir a usar ahí la promesa. Voy a llevar esta promesa. Dios nunca me abandonará porque estará conmigo, según la escritura. Pero ¿qué pasó un poco más antes? En la vida de un hombre llamado José. Fíjense, Génesis 39. Génesis 39. Otra persona que fue llevado cautivo. Génesis 39, versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Él fue vendido por sus hermanos como esclavo. Mas el Señor estaba con José y fue varón, ¿qué dice ahí? Próspero. Y esta palabra próspero significa que él, todo lo que él hacía, todas las cosas, ¿cómo se puede decir? Fructificaba. Todos sus planes, todos sus proyectos fructificaban. ¿Y por qué será? Y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Hay que entender un punto. Su amo vio que su Dios le hacía prosperar. Quiere decir que cada vez que José hacía algo, era en el nombre de su Dios y bajo la guía de su Dios, no por su propia inteligencia ni por su propia sabiduría. Entonces su amo pudo reconocer el Dios de este joven es realmente un Dios poderoso, porque ha hecho que él prospere en todo lo que hace. Y pudo reconocer, el mismo faraón entendió ese poder, según la escritura. Deuteronomio capítulo 34. Fíjense lo que dice ahí. Deuteronomio 34. Vamos a ver de quién vamos a hablar. Versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como el Señor mandó a Moisés. Y no piensen que venga acá Moisés, voy a poner mi mano sobre tu cabeza, y así se va un poder, ¿no? Si nosotros pensamos. Y de repente, como Matrix, ¿no? O sea, Matrix que prográmame para ser un peleador de judo, ¿no? Ya soy peleador. No, es así. La sabiduría que está recibiendo Josué, el haber visto todo lo que ha hecho Moisés en su vida. Todos los acontecimientos milagrosos que experimentó Moisés están llegando ahora a la vida de Josué. Desde que era bebé, desde que era niño, desde que fue escogido por la hija del faraón, estuvo en el palacio, se enfrentó al rey, toda esa vida de milagros, de cosas maravillosas que vivió Moisés, ahora toda esa experiencia está llegando a Josué. ¿Me entienden?
Y versículo 10, nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, en quien haya conocido el Señor cara a cara. Y nadie como él en todas las señales y prodigios que el Señor envió a hacer en la tierra de Egipto a Faraón y todos sus siervos y a toda su tierra. Y el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Quedaron como cosa increíble, ¿no? La vivencia de estas personas. También podemos hablar del apóstol Pablo, que fue una persona que experimentó también mucho la obra de Dios y fue una persona preparada. ¿Qué vemos acá? Que Dios utilizaba a personas, pero los preparaba, los capacitaba. Nunca hay que pensar que yo no necesito prepararme para ser usado por Dios. Y los mismos apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? ¿Quiénes eran los discípulos? Eran pescadores, ignorantes, hombres sin letras, dice. Pero cuando estuvieron con Yeshua, cuando caminaron con Yeshua, después cuando tuvieron que experimentar ellos solos a los fariseos y a los saduceos y a la clase religiosa, se les reconocía que habían estado con Yeshua. Estos tipos estuvieron con el Mesías, con el Maestro, porque ya hablan diferente. ¿Qué hizo Yeshua con ellos? Los capacitó, les preparó, para que puedan ser sus servidores. ¿Entienden, no? Bueno, esto es lo que estamos viendo en este punto. Ahora, continuando con Daniel. ¿Dónde nos quedamos? Y le señaló, versículo 5, y le señaló el rey ración para cada día de la comida del rey y del vino que él bebía y que los formase durante 3 años para que al fin de ellos entrasen al servicio del rey. Y estaban entre ellos de los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estos son sus nombres, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Después vamos a ver el significado, tenemos un cuadro más. A quienes el jefe de los eunucos puso nombres y puso a Daniel Belsasar y a Ananías Sadrac y a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Ahora vamos a ver el cuadro, puede poner cuadro de nombre. Qué extraño, ¿no? Dios nos da nombres. Dios, en esa época los nombres representaban algo profético, alguna vivencia, algún deseo que tus padres tienen hacia vos. Eso representaban los nombres. No era que se le ponía nomás nombre así, el nombre de tu artista favorito, el nombre de tu rockero favorito, el nombre de tu político favorito. Ahora así se hace, ¿no? Se le pone cualquier nombre que le cae bien. Ustedes saben que hubo una época donde el imperio griego prohibía a los judíos ponerles nombres de la Biblia. Y ellos le cambiaron otra vez todos los nombres en la época de Epifanio Antíoco, ¿no? Le cambió a todos los judíos, le cambiaba su nombre, ¿no? Le ponía otro nombre griego, ¿no? Le quitaba. Bueno, porque el nombre representa tu característica, lo que vas a hacer, lo que ese que te pone el nombre quiere que hagas. Eso representa, ¿no? Es muy importante. Entonces, el nombre en hebreo, Daniel, así es, Daniel, sería Dan, juicio, ¿no? Juez, o el que juzga. Y él viene de Elohim, el poderoso, el eterno. Dios dice ahí, ¿no? Entonces, el nombre Daniel significaría, entonces, Dios es mi juez. Dios es el que me juzga. Entonces, ¿cómo Dios te puede juzgar? Elohim, ¿cómo te puede juzgar? ¿A través de qué te puede juzgar? A través de sus mandamientos. Si tu Elohim es el que te juzga, ¿el qué te dio para juzgarte? ¿Qué puso en tu vida para juzgarte? Puso su ley, ¿sí o no? Puso su Torah. Entonces es muy bueno entonces que sea Él el que te juzgue, porque Él ya te dio lo que tenés que hacer y lo que no tenés que hacer. Entonces Él no te va a juzgar de acuerdo a su capricho, te va a juzgar de acuerdo a lo que estableció en tu vida. Y la Biblia dice que Él puso en nuestra mente y en nuestro corazón sus mandatos, sus leyes, para que podamos vivir. ¿Entienden? ¿No? Ese es el nombre de Daniel. Pero, ¿por qué nombre le cambia? Imagínense el semejante nombre precioso que le han puesto y el nombre que le pone su rey. Belsasar. Una diosa protege al rey, diosa protectora. Ahí ya vemos ya de dónde vienen estos nombres. De adoraciones a Baal, ya en Babilonia saben a quién le adoraban. A Semiramis, la diosa, la madre, la que engendró todo.
Entonces siempre quieren meter ahí a sus divinidades en los hombres sabios que aparecen entre ellos. Después Ananías. ¿Qué significa Ananías? El Señor es misericordioso. Nuestro Padre es misericordioso. Le pusieron un nombre Sadrach, que quiere decir mandato de Acú. ¿Y quién es Acú? El dios de la luna. El dios de la luna. El otro, Misael, quien es como Dios, quiere decir. ¿Quién es como Dios? Significa Misael. Y le pusieron Mesac, que significa quien es como el Acú. ¿Y quién es Acú? El dios de la luna. Le cambiaron. Quien es como el Elohim tenía que ser ahí, ¿no? Y le pusieron como el Acú, ¿no? Y Azarías, que el Señor ha ayudado. El Señor ha ayudado. Le pusieron Abed-Negó, siervo de Nabu. ¿Y quién es Nabu? Otro dios de Babilonia. Así no vaya. Otro dios babilónico. Entonces quiere decir que en esta vida nosotros tenemos que tener nombres que cuadren con nuestro propósito. Todavía no sabemos cuál es nuestro propósito, ¿no? ¿Cómo son nuestros nombres? Sergio, Juan, Víctor. ¿Qué son los propósitos de esos nombres? No sabemos, ¿no? Por eso es que Dios tiene preparado para nosotros un nombre especial. Y eso va a ser de acuerdo a lo que desarrollemos en esta vida. Entonces nosotros tenemos que buscar ese propósito. Y uno de los primeros propósitos que tenemos es ser parte de su pueblo, ser parte de su nación, pertenecer a su reino, como el ladrón que estaba en la cruz. Acuérdate también de mí cuando vengas en tu reino. Ese es el propósito por el cual tenemos que vivir. Entonces ya vimos lo que representa los nombres. Ahora, el versículo 8. Y Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Él sentía que consumir esos alimentos era contaminarse. Y esto es muy importante porque aquí entramos en un tema de debate, ¿no? De si Daniel era débil en la fe, porque los débiles en la fe no quieren comer carne, no quieren comer de todo, ¿no? Los fuertes en la fe comen de todo. Dicen algunos que eso quiere decir lo que Pablo dijo en Romanos, ¿no? Pero ese tema es otra cosa, no tiene nada que ver con él. Entonces, ¿de qué se trata acá? ¿Por qué no quiere contaminarse? ¿Qué tipo de alimento consumían en Babilonia? Y en Babilonia era común consumir el cerdo con la manzanita en la boca y todo. Esa era la comida ideal. Recuerden que el origen del cerdo y de todas sus tradiciones viene de Babilonia, de las creencias antiguas de que un cerdo mató a Tamuz y por eso hay que sacrificar cerdo y después el dios cerdo y todas estas cosas. Entonces el menú principal de Babilonia era el cochinito, ¿no? El cerdo, chancho. Y los mariscos, los cangrejos. Ellos comían eso y eso era para ellos tener poder, ellos le llamaban también alimento que te hace tener deseos de placeres, afrodisíacos, ¿no? Todo ese tipo de comida ellos consumían. Ahora, ¿qué significaba beber el vino con ellos? Uno, al reunirse en un banquete y al beber, las bebidas eran hasta caer ahí tirado. Y sí o sí, al empezar a beber con las personas, vos te socializaba con ellos, te hacías su cuate. No sé si me entienden, ¿no? Así como vos te sentabas a tomar con alguien una cervecita y aunque nunca le conocés, pero pasan, enseguida se hacen cuate. Ya son socios ya. ¿Cuándo nos vamos a encontrar otra vez para otra cervecita? Ya se hacen amigos. Pero vos no le aceptás esa cervecita. Tomad una cervecita, no le aceptás, lo mismo que romper la relación ya. Cuando nieve, cuando hay código tipo. ¿Así es o no? Así no es. Entonces, el no quedarse a consumir esas bebidas es como nosotros no queremos socializar. Prácticamente van a ser antisociales. Y tienen sentido. ¿Por qué? Si vos te socializás con la gente de Babilonia, dentro de poco te vas a asimilar a sus costumbres. Entonces era una situación muy pesada para estos muchachos. ¿Por qué podían lograr eso? ¿Por qué podían querer eso? Simplemente porque habían sido instruidos con la Escritura. Habían sido instruidos con la Torah. ¿Por qué nuestros hijos
fácilmente caen, ¿no?, en tentaciones del mundo, fácilmente son engañados por las personas. Así mismo era. ¿Por qué nuestros hijos caen en la trampa de Satanás? Después nosotros nos quebrantamos. ¿Por qué viene algún líder de cualquier lugar, alguna persona y le habla, le convence y le lleva? Porque nosotros no le hemos preparado. Porque nuestros hijos no están preparados para enfrentar esas cosas. El día en que no podamos estar con ellos y tengan que enfrentar a la sociedad, ellos no van a saber qué hacer. Por eso Dios dejó la ordenanza de instruirle a tu hijo desde pequeño, desde chico, para que eso pueda causar y ser la diferencia. Y recuerda una cosa también, la comida implica también la sabiduría. De acuerdo a lo que comen, vos sos entendido, inteligente o medio tontito también. De acuerdo a lo que comen. Y ellos sabían eso. Dios dejó alimentos que puedan ser usados para que nosotros podamos servirle a Él. Pero el hombre ha consumido cosas que lo que hace es destruirle y cada día mandarle al hospital cada rato. Bueno, él dijo, no voy a aceptar este tipo de alimentos, no voy a comer. Pero ¿cómo puede él aceptar eso? ¿Cómo puede desobedecer al rey? Entonces va a proponerle algo, va a hacer propuestas. Vemos aquí que ellos están utilizando la inteligencia, la astucia y el respeto. No es como decir, no, yo no como esa comida pagana y hola, ustedes son Satanás, llega esta cosa pura. Nada que ver así, ¿no? No podés así tratar a la gente, ¿no? Ni jamás ellos van a tratarle con falta de respeto a la gente de Babilonia, sobre todo al rey. Pero siempre van a hacerle entender, nosotros tenemos una creencia, una fe, y confiamos ciegamente que esa creencia nos va a hacer sostener ante cualquier situación. Nos va a defender y nos va a dar la capacidad para enfrentar cualquier situación. Así ellos manifestaban. Bueno, a ver, dice acá, versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Qué quiere decir esto? Me caes bien, muchacho. Vos sabés que cuando me habla, veo que hay coherencia y madurez en tu expresión. Y le pareció. Si era otra joven ya le garroteaba ya por caprichoso, pero vos me explicaste excelentemente tu propuesta, tu condición. Pero yo tengo un problema, yo tengo una orden, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo se logra esto? Un joven cuando habla con otra persona generalmente, qué mal educado que se va, épico, de cara y tú ya la letra. Así le responde, qué épico, vos, ¿qué te importa? No es tu problema, déjame en mi vida, no te metas en mi vida. Así responde hoy los jóvenes. ¿Por qué vos estás viviendo así? Esas cosas vos no tenés, ¿qué te importa vos? Vos no sos mi papá para decirme lo que tengo que hacer. Así nosotros respondemos, ¿no? Nos sentimos, los jóvenes, ¿no? Se sienten muy valientes, ¿no?, para responderle a un adulto. No pueden responderle con altura, porque no están preparados. Entonces jamás van a avanzar en la vida. Van a ser parte del montón. Jóvenes mediocres, inútiles, groseros, sinvergüenza, bandidos, corruptos, ya son muchos. Pero jóvenes preparados que puedan realmente expresarse con respeto ante un mayor, casi no hay. Así que si existe ese tipo de jóvenes en un lugar, sí o sí va a brillar. Sí o sí va a alumbrar. Sea en el colegio, sea en la universidad, sea en el trabajo, sea donde sea. Pero jóvenes así como un Nacho, hay montones. Ya no se le ve todo negro así. Bueno, ustedes tienen que decidir qué tipo de jóvenes quieren ser. Daniel propuso en su corazón, yo no voy a ser uno más del montón. Yo no voy a ser igual que todos los jóvenes acá de Babilonia. Yo quiero ser conforme a lo que mi Dios, mi Elohim, me estableció en mi corazón. Quiero seguir sus reglas, sus pisadas, su ordenanza. Y si a través de eso tengo que morir, bueno, moriré entonces. Pero también voy a responder lo correcto. ¿Qué dice acá? Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor, el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues ¿por qué ha de ver él vuestro rostro menos saludables que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros? Así condenaréis mi cabeza ante el rey. Los babilonios creían que precisamente las comidas que le daba el cerdo, le hacía más fuerte, más robusto, más. Ellos tenían esa creencia. Entonces Daniel le va a dar otra propuesta. Está bien. No, si ese es el problema, si el tema es tener buena apariencia ante el rey,
entonces tenemos la solución, si ese nada más es el problema. Pero antes de eso quiero ver lo que dice la Biblia con respecto a eso. Éxodo capítulo 15. Fíjese, Éxodo capítulo 15. 26. Éxodo 15, 26. Esto es que algo a la gente se pregunta mucho, ¿no? ¿Cómo puedo tener salud? ¿Cómo puedo andar sano? Miren lo que dice ahí. Y Dios dejó la respuesta. Y dijo, si oyeres atentamente la voz del Señor, tu Elohim, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus misbot, a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. ¿Qué dice ahí? Ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Entonces, ¿cuál era el problema acá? Si ustedes no comen lo que yo les estoy ofreciendo, van a estar enfermos, van a estar pálidos y el rey me va a matar. Ah, el problema es estar sano. Bueno, según la ley de mi Dios, si yo obedezco sus mandamientos, guardo sus estatutos, hago conforme a su decreto, ninguna enfermedad me va a venir. Entonces, en el mandamiento de mi Dios está no comer semejante alimentos. Quiere decir que la sanidad de mi Dios depende de no hacer lo que dice su escritura, de hacer como está establecido. Entonces, si yo como eso, ahí sí me voy a enfermar. Entonces Daniel podía entender ese punto. Yo no voy a comer estas cosas y me voy a mantener sano. Así dice la escritura. ¿Y cómo sabían esto? Sabemos en Levítico capítulo 11 lo que está escrito. Y fíjense lo que dice ahí. Aparte de sanidad, también dice el que no quería contaminarse, no quería ser inmundo. Y miren lo que dice acá, para que vean que Daniel conocía la Torá y las escrituras. Levítico 11:43. 11:43. Dice así: hagáis abominables vuestras personas. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni contaminaréis con ellos, ni seréis inmundos por ellos. Fíjense que en Apocalipsis decía, ninguna cosa inmunda no entrará al reino de los cielos. Y acá está diciendo, ni seréis inmundo a causa de ellos. Sí, hay que pensar ahí, ¿no? Si estos animales prohibidos por la Torá te pueden impedir entrar a la ciudad celestial, pues hay que pensar. Acá dice que te van a hacer inmundos. Después 44, porque yo soy el Señor, vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminaréis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Así está diciendo ahí, 45, porque yo soy el Señor que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim. Seréis pues santos, pues yo soy santo. Entonces no se tienen que contaminarse en relación a no mezclar, no unirse con esos alimentos. Entonces Daniel entendió perfectamente eso. Si yo quiero el favor de Dios, si yo quiero que todo lo que haga prospere y haga bien y triunfe acá en este lugar, entonces no voy a empezar halagando a un hombre o haciendo todo lo que ese hombre me dice para halagarle a él. Voy a empezar obedeciendo a mi Dios. Voy a empezar siéndole fiel a mi Dios. Y si por eso tengo que fracasar, fracasaré entonces. Pero las promesas no dicen así. Quiere decir que si uno quiere triunfar en cualquier actividad que hace, tiene que pensar primero, ¿qué ordena Dios? No, pero si vos no comes ese jamón, tu jefe va a pensar que son esto y te va a echar, comés y qué. No, pero si vos no haces esto, van a pensar mal así. No. Constantemente yo estoy pensando primero en la gente y le estoy poniendo atrás. Y después me quejo de por qué me sale todo mal las cosas. ¿Por qué fracaso? ¿Por qué tengo problemas en mi vida? Bueno, así está diciendo. Continuemos con Daniel, después seguimos un texto más. 10, ¿no? Y dijo el jefe de los eunucos, eso ya leímos. 11. Entonces dijo Daniel a Melzar, a quien el jefe de los eunucos había puesto sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: pon a prueba, te ruego, a tus siervos durante 10 días y danos legumbres para comer y agua para beber. Estas legumbres significa también semillas, granos, puede ser, no sé, coco,
¿cómo se llama otro? Nuez, cosas así, ¿no? Frutas, lechugas, comida normal, sana, pero que tienen proteínas, que Daniel sabe muy bien que tiene buenas proteínas que me van a mantener sano en 10 días. Esto no es que él inventó, él conoce estas propiedades de estos alimentos. Cuando nosotros vemos a David huir de Absalón, uno de los siervos le lleva bastante alimento, ¿no? Y también un señor Barzillai le ofrece bastante alimento, y ahí sale la lista de los alimentos. Analicen un poco qué tipo de alimentos son. Especialmente para aguantar, para pasar, no para solamente engordar, sino para resistir. Son alimentos de resistencia. Y eso quiere decir que ellos conocían de estas cosas, ¿no? Bueno, él pidió que se le traiga eso durante 10 días. Pon a prueba, te ruego, a tu siervo durante 10 días y danos legumbres para comer y agua para beber. Compara después nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Imagínense 10 días comiendo calamares, cangrejos, chancho y tomando vino. ¿Cómo va a estar tu cara? ¿Cómo va a estar tu rostro? La lógica dice, ¿no? Va a estar un desastre, ¿no? Dice, haz después con tus siervos según veas. Consistió pues con ellos esto y probó con ellos durante 10 días. Al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más saludable que el de los otros muchachos que comían de la ración de la comida del rey. Una vez más, el hacer lo que dice la Escritura demostraba a esta gente extranjera el poder de este Dios, el poder del Dios verdadero. Así pues, Melzar, versículo 16, retiraba la ración de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Y estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento y aptitud para aprender todas las letras y sabiduría, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y todo sueño. O sea, después de hablar de lo que comían, ¿qué sale? Su capacidad, su entendimiento. ¿Por qué nosotros somos tan retrasados en la mente, ¿no? ¿Por qué otras personas, otras naciones avanzan tanto en cosas de pensar? Y muchas veces por la alimentación, por lo que comemos, ¿no? Ese es el problema. El pueblo escogido de Dios se alimentaba para poder entenderle a Dios, para poder captar las cosas de Dios. Si nosotros no queremos servirle a Dios, entonces no vamos a preocuparnos de nuestra alimentación. Y miren lo que dice aquí en la Biblia, en Deuteronomio 4:5. Deuteronomio 4:5. Mira, 4:5. Dice, mira, yo os he enseñado estatutos y decretos como el Señor mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Yo les di a ustedes mandamientos, dice. Guardadlos pues y ponedlos por obra. ¿Y qué dice ahí? Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. ¿Daniel era inteligente o no? No, pero pastor, vos no entendés. Él tenía sabiduría divina, sabiduría celestial. Claro, la sabiduría divina era que hacía y cumplía los mandamientos de Dios. No importa la situación. Entonces Dios le daba sabiduría. Esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente, ¿qué dice ahí? Pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Había sido los israelitas, son gente sabia, gente inteligente. Imagínense, ustedes están aprendiendo la palabra de Dios, el comportamiento real de un joven, de una jovencita, de un hombre casado, una mujer casada, de acuerdo a la ley de Dios, a los mandatos de Dios. Sí o sí la gente va a ver la diferencia. Estas personas son de Dios. Diferentes y cuál. La oñejaisa, la actuajaisa, todo es diferente. Ellos actúan realmente y muestran el poder de su Dios ante las personas. Pero al revés, parece que estamos estudiando la palabra y, bueno, ay, peor veñan de Jehuí. Que digan esa cosa a nosotros es terrible. ¿Por qué creen que Jerusalén cayó? ¿Por qué creen que Babilonia destruyó Jerusalén?
Precisamente por eso, dice la Biblia, ensuciaron el nombre de su Dios, avergonzaron a su Dios. Eran peor porque los paganos, los idólatras, son fieles a sus ídolos. Pero Dios, bueno, los israelitas que tienen un Dios verdadero que les mostró muchos poderes, son infieles. Ustedes saben que los paganos tienen temor de sus estatuas. Pero los israelitas de su templo se burlaban. En su templo adoraban imágenes, en su templo se prostituían. Qué terrible, ¿no? Eran terribles. Entonces eso provocaron la ira de Dios. Pero cuando entre ellos aparece alguien que acepta y agarra esta palabra, es un hombre sabio, entendido y diferente ante la sociedad. Sea joven, sea señor, sea casada, casado, sea niño, todo es diferente. ¿Por qué ustedes no hacen así? ¿Por qué ustedes no actúan así? ¿Por qué vos también no decís las groserías que nosotros decimos? ¿Por qué no te metes tan en nuestra onda? ¿Por qué vos sos diferente? ¿Por qué sos antisocial? Primero le van a decir antisocial, pero cuando vaya pasando el tiempo se va a ver la diferencia. Acá se va a ver también. Estos muchachos que se estaban criando con ellos eran también preparados para ser consejeros del rey. Aquí parecían que tenían el mismo nivel todos. Ya la diferencia estaba en que estos aceptaron la comida del rey y los otros no aceptaron. Cuando vayan creciendo, se va a notar. Estos hombres estos muchachos que están siguiendo la voluntad de Dios, van a estar siempre adelante. Los otros van a ir quedando atrás. Al final, ¿cómo terminan? Comidos por leones. Van a terminar siendo comidos por leones. Quiere decir que el que parece que está viviendo bien en el mundo, logrando todo, al final va a terminar siendo devorado por el león rugiente, que anda buscando a quien devorar. Pero el que es fiel a la palabra, el que es fiel a Elohim, los leones van a ser su amigo, van a ser mansitos. ¿Amén? Bueno, esa es nuestra sabiduría, dice aquí en la Biblia. Salmos 19. Salmos 19. Fíjense lo que dice ahí. Salmos 19, 7. Salmos 19, 7. Dice, la Torá, los estatutos, los decretos, la ley del Señor es perfecta. ¿Así dice o no? ¿Sí dice la ley? Sí. Es perfecta. Que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel. Que hace, que dice ahí, sabio al sencillo. Sabio al sencillo. Te hace pensar. Cuando vos no tenés la palabra de Dios, uroreíma ante la yapoa. Esa es la verdad. Ay, uroreíye mala yapoa. Uroreíye malarea. Porque no tenemos la sabiduría de Dios. Hace sabio el sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, son todos justos. Deseables más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel y que destila del panal. Así está mencionando este salmo sobre la palabra y la ley y los mandamientos de Dios, y esto se está demostrando en Daniel. Daniel podía haber leído todo. Si él era un experto en lectura, ¿creen que no conocía estos textos? Conocía todo, sabía todo. Bueno, volvamos a Daniel, la última parte. Nos quedamos en 18. Pasado pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. No nos olvidemos de estos nombres. Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y así entraron al servicio del rey. ¿Qué dice ahí? No fueron hallados entre todos ellos otros como ellos. ¿Y ellos cómo se habrán mantenido en ese tiempo de preparación? ¿Qué habrán hecho? ¿Qué habrán comido? ¿Cuál sería su relación con la gente? Yo creo que habrán sido muy antisociales, ¿no? Un grupito y Pepe. Recuerden que después, ahora parece así, ahora parece un antisocial, ahora parece alguien que nadie quiere, el patito feo. Pero cuando vaya pasando el tiempo, vas a ser un ave especial.
Un ave que todos van a querer estar con él. ¿Sí o no? ¿Cómo era que se llamaba el patito feo después que fue? Un cisne, ¿no? Fue un cisne después. Sí. Daniel ahora es antisocial, patito feo, nadie le quiere, los de Babilonia le rechazan, le menosprecian, pero pasando el tiempo, él va a prosperar y va a permanecer y va a prevalecer. Él va a prevalecer hasta imperios, hasta gobernadores. ¿Qué les parece? Entonces, vale la pena pasar un poco de vergüenza ahora. Ahí están los hebreos ahí que no comen carne. Mira, hebreo, ¿qué te parece, hebreo? Se burlan, hebreo, tomando tu agüita, hebreo. Que muchos se han burlado de ellos, ¿no? Sí, pero pasando el tiempo, el resultado se veía. Así que los jóvenes de ahora no tienen que tener ese pensamiento de que no se van a burlar de mí, se van a reír, no van a decir, no, al contrario. Tienen que saber que pasando el tiempo, ustedes van a prevalecer. Esos otros que viven así, viven la vida loca, después van a ir cayendo y tumbándose, en serio. No quieran asimilarse como ellos. Versículo 19. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael, Azarías y Alema, que entraron al servicio del rey. Y sobre todo asunto de sabiduría y de entendimiento, que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Qué importante esto, ¿no? Un día nosotros vamos a tener también, o sea, nosotros, no, yo ya no, ustedes, ¿no? Jóvenes, alguna posibilidad de estar delante de algún jefe, de alguna autoridad para alguna entrevista, ¿no? Y generalmente las entrevistas son para ver la capacidad de la persona, cómo piensa, cómo responde, cómo actúa, si está muy preocupado. ¿Y qué tal? ¿Te gusta trabajar? Sí, quiero. ¿Te quieres trabajar? Sí, quiero. ¿En qué trabajas? No, yo en mi casa no lo está. Y después yo... Siguiente. No sirve, ¿no? Entonces, ¿cómo poder prepararte para estar ante una persona, ante una autoridad? Imagínense, ellos estaban ante el rey Nabucodonosor, que se puede decir que era el gobernador del mundo en esa época, el hombre más poderoso del mundo. ¿Sí o no? Si ustedes estarían ante el presidente, ¿cómo se llama? Donald Trump, teniendo que explicar alguna cosa, presidente, temblando. Por eso necesitamos saber y entender que esta sabiduría que viene de lo alto es la sabiduría real, más real que cualquiera. Si yo tomo eso así, yo no voy a tener problema ante cualquier persona. Ojo, eso no quiere decir que voy a faltarle el respeto a cualquier persona. Esa persona tiene que ver mi capacidad de estar sumiso con inteligencia, sumiso con categoría, sumiso cool. ¿Sí o no? Así. Qué impresionante estos jóvenes. Me han sorprendido. Son 10 veces mejores que los jóvenes babilonios. ¿Qué tenían ellos de especial que no tenían los otros? ¿Quién sabe? ¿Qué tenían? La Torah, la escritura. De eso estamos hablando todo el culto. Eso era lo que tenían de especial. Esa era la diferencia tan grande. Científico. Eso no era. Sí, eso era. Ellos pudieron expresar entonces de acuerdo a las enseñanzas de Dios, y el rey quedó sorprendido. Ahora sí quiero ver 2 Timoteo capítulo 3. Fíjese qué dice ahí. El versículo 12. También todos los que quieren vivir piadosamente en el Mesías, Yeshua, padecerán persecución. Quiere decir acá, que no piensen que todo está... quiere decir acá que el que haya elegido vivir conforme a los mandamientos de Dios, no quiere decir que no te van a venir problemas, que no vas a tener dificultades. ¿Sí o no? Eso le está diciendo Pablo a Timoteo. Todas las personas que quieran vivir esa piadosamente, quiere decir conforme a los mandamientos de Dios, van a padecer persecución. La gente te va a querer perseguir. Vamos a ver que a Daniel le van a perseguir. Después, más, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú, versículo 14, en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Persiste. A pesar de que vas a tener gente que se va a enfrentar a vos, te va a perseguir, te va a atacar, vos continúa con lo que aprendiste y sabiendo de quién. ¿De quién aprendiste? De lo alto, de arriba.
de Yeshua, del mensajero de Elohim. Persiste sabiendo que tu enseñanza es divina, es real, no es enseñanza de hombre. ¿Qué más dice? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en el Mesías, Yeshua. Aquí está diciendo, desde la niñez has sido sabio y entendido, has aprendido la palabra de Dios. Este es el concepto que también estamos viendo en Daniel. Bueno, finalmente, versículo 20, ¿no? Y sobre todo asunto de sabiduría y entendimiento que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y el 21, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. ¿Qué quiere decir? Él pasó varios gobiernos, varios reinos. Aquí parece que es solamente un jovencito que está queriendo escalar a una posición. No. Después él era una persona importante. Y vamos a ver. Después él llegó a ser un gobernador. Él llegó a tener su escuela en Babilonia. Era una gente muy importante. Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. No quería irme sin leer esto. Primera de Juan capítulo 2. Versículo 14. Os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. ¿Y qué dice ahí? Y la palabra de Elohim, la dabar de Elohim, permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Qué es lo que hace que un joven que está en cautiverio, que ha sido llevado por la fuerza, por extranjeros, sea fuerte? La dabar de Elohim, la palabra de Dios. Eso hace que sea fuerte y venzan al maligno. Maligno es esa fuerza opositora que quiere que vos te rebele contra tu Dios. No es Nabucodonosor el maligno. Ellos ya están entendiendo eso. Nabucodonosor no es el maligno. Acá hay alguien, una fuerza opositora negativa que quiere que yo me rebele contra mi Dios, contra su mandato, contra su escritura. Eso entendió Daniel. Por eso podía prevalecer. Si eso hubiera entendido el rey Sedequías, los nobles de Jerusalén, no estaría ahora destruida la ciudad, ¿no? Pero como ellos no entendían, ellos le vieron a Nabucodonosor como el malo y Jeremías el malvado. Entonces al final terminaron todos destruidos. No se dieron cuenta que rebelarse contra su Dios, seguir ese pensamiento que tenían de hacer lo contrario a Dios, peja el enemigo, peja la ibahía. ¿Sí o no? ¿Y qué dice más ahí? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Al final Daniel recibe la promesa de que en los últimos tiempos se va a levantar a recibir su heredad. Tranquilo, Daniel, vas a levantarte al final a recibir tu heredad para siempre. Amén. Ese es porque él hizo la voluntad de Dios. Pasaron los imperios, pasó Babilonia, pasó Persia, pasaron todo, pero Daniel permanece. Nosotros hoy estamos escuchando, aprendiendo su mensaje. Y hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabra de Vida Eterna con el estudio del libro de Daniel. Para cualquier información, 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.